Muy buenas noches, mis queridos hermanas y hermanos de su canal, La Voz de María. Padre Silvio le acompaña en esta hora, en este programa, La Vida en Cristo. Hoy teníamos un invitado especial que llegaba de Nueva York y llegó tarde. Pero llegó tarde al aeropuerto y no pudo llegar a tiempo. Teníamos como invitado hoy al hermano Toribio, que venía directamente desde Nueva York para participar en el programa. Después de todo, vamos arriba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a tratar en esta noche el tema del relativismo moral. El relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Es un cáncer ideológico que preocupa mucho a las autoridades religiosas de hoy, sobre todo al Papa, ¿verdad?, y al magisterio de la Iglesia. El relativismo moral es un cáncer ideológico. ¿Cómo se define esto de manera como clara, transparente, que nosotros podamos entenderlo? Bueno, dice, algunos papas han dicho últimamente de los años 60 para acá, creo que el Pablo VI fue el primero que dijo que el pecado más grande de los tiempos modernos es la pérdida de la conciencia moral. La pérdida de la conciencia moral está íntimamente ligada al relativismo moral. ¿Cómo se expresa el relativismo moral o la pérdida de la conciencia ética y moral en la vida del cristiano? Yo no tengo pecado, yo ni he matado ni he robado. Yo estoy muy bien. Oigan bien, es una expresión del relativismo moral o de la pérdida de la conciencia ética y moral, la pérdida de la conciencia de pecado. Yo no he matado ni he robado. Yo no tengo pecado. Yo no he hecho nada malo. Yo estoy muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en el mundo de hoy usted pretende, como cristiano, ser fiel a la verdad, la fidelidad a la verdad hoy, cuando usted como cristiano quiere ser fiel a la verdad que Dios ha revelado, entonces hay unos elementos, ¿verdad? Unos elementos como que, o etiquetas que abundan mucho hoy. Por ejemplo, usted es fiel a la verdad, entonces usted es un fundamentalista. Y esa persona es un fundamentalista. O es un intransigente, ¿verdad? Un intransigente. O un intolerante. Es decir, para que usted estar bien con la sociedad de hoy, usted debe decir que todo está bien, que todo vale, que nada es pecado, que nada es malo. Pero cuando usted es fiel a la verdad, entonces dicen que usted es un fundamentalista, que usted es un intolerante y que usted es un intransigente, ¿verdad? Es decir, hay que estar hoy hay que estar a la moda para estar en paz con la sociedad, con la humanidad. Hay que estar bien, hay que decir que no, todo está bien. Todo está bien, pero si usted tiene fidelidad a la verdad, fidelidad al Evangelio, si usted está en concordancia con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, si usted es fiel a eso, entonces usted es un fundamentalista, usted es un intransigente, usted es un intolerante, y así lo catalogan. Y entonces como que lo echan a un lado, porque usted tiene que estar a la moda. Estar a la moda es decir que nada es nada. Fulano hizo algo malo, pero eso no es nada, porque es su vida, ¿verdad?
fulanito o fulanita dejaron su pareja y su familia y sus hijos para unirse a otra pareja. Ay, pero lo importante que él esté bien, lo importante que él se sienta feliz, fue que ya se le fue el amor, lo importante es si hay que respetar al otro, y entonces ahí sí estamos todos contentos. Pero si usted le aplica la verdad de Jesucristo a esos hechos indecorosos, inmorales y antiéticos que comete el ser humano hoy, entonces ya usted está mal y lo etiquetan, ¿verdad? Ese es un fundamentalista, ese es un intolerante, ese es un intransigente. Entonces, ¿cuál es el aliado o la herramienta que más propaga hoy el relativismo moral o esa dimensión, el relativismo moral o la pérdida de la conciencia moral? Dice el padre Loring que nunca el demonio o el mal había tenido un aliado tan poderoso para pervertir como las pantallas, la televisión y el internet. Es decir, la televisión y los celulares. Ahora, ¿estamos diciendo que todo lo que está en televisión es malo? No. Que todo lo que hay en internet o todo lo que hay en las redes o todo lo que el teléfono, todo es malo. No, no estamos diciendo eso. Pero sí, gran parte del material que se propaga a través de la televisión y a través del internet y a través de las redes y a través del teléfono, machaconamente repiten y repiten y repiten lo que es antiético, lo que es inmoral, lo que va en contra de las buenas costumbres. Y entonces hay un principio dentro del comunismo, ¿verdad? Del marxismo. Lenin decía esa frase, decía, es una técnica marxista, dice, miente, miente, que la mentira repetida se convierte en verdad. Miente, miente, que la mentira repetida se convierte en verdad. Es decir, cuando se nos repite una mentira machaconamente, al final uno la termina creyendo, ¿verdad? Entonces, dice San Pablo en la carta a los romanos que en el capítulo 1, que se llegará un tiempo en que el ser humano se jacta y se enorgullece de lo que naturalmente debiera causarle vergüenza, ¿verdad? De lo que debiera causar vergüenza, entonces hoy hacemos de eso como algo, un orgullo, ¿verdad? A propósito, que un canal de televisión ha repetido muchas veces que el mes pasado, creo que el mes de junio, fue el mes del orgullo gay, ¿verdad? Es decir, es un orgullo, ¿verdad? El hombre que se junta con otro hombre, es un orgullo la mujer que se junta con otra mujer, es un orgullo una mujer con una pancarta pidiendo que se aprueben leyes para abortar, ¿verdad? Y eso es ideas, contenidos que se van transmitiendo en la televisión, se van transmitiendo de tal manera que llegan a hacerse parte de la vida de los individuos que participan de esos contenidos. Me decía una señora que su mejor amiga, su hija, está tomando, ¿verdad? Y tomando medicamentos y tomando hormonas porque ella es hembra y entonces tiene un descontento con la vida y con sus hechos y entonces se está convirtiendo en hombre. Entonces, ya eso es una cosa como que, bueno, como si fuera algo tan normal, ¿verdad? Nosotros vamos oyendo esas cosas, entonces se transmite en la televisión y vamos como captando esa idea y entonces vamos nosotros cayendo como en la idea de que nada es nada.
nos preguntamos nosotros, ¿qué hoy escandaliza al ser humano? ¿De qué nosotros nos escandalizamos? Hace 50 años era un escándalo en una comunidad, en un campo, oigan lo que era un escándalo, que una muchacha que iba a la iglesia, que era de las hijas de María, se uniera a un hombre, ¿verdad? Sin casarse por la iglesia. Eso era un escándalo, ¿verdad? Eso era un escándalo. Y entonces, una muchacha que se usaba, ¿verdad? Eso era una vergüenza, la muchacha juntarse con un hombre sin casarse por la iglesia. Y entonces, eso no se podía hacer como a lo público, porque era algo vergonzoso. De tal manera que la muchacha salía, y eso se usaba en los campos, salía para la letrina con una lámpara, ¿verdad? Y entonces dejaba la lámpara ahí en la letrina y se iba con el novio, ¿verdad? Y al otro día la noticia, que la hija de fulana, ¿verdad? De esa familia tan honorable. Señores, pero qué vergüenza, qué escándalo. Era un escándalo comunitario. Oigan lo que era un escándalo, que una muchacha se uniera a su novio maritalmente sin la bendición eclesial, sin la bendición de Dios. Eso era un escándalo. Nosotros, todo el mundo se escandalizaba. Yo tengo 52 años y yo estando pequeño, pues eso era un escándalo. Y corría, señores, lo que hizo fulana, miren, ¿verdad? Pero no, eso ha ido cambiando de tal manera, ¿de qué nosotros nos escandalizamos? Pensar 50 años que una muchacha abortó y que eso supiera, no, eso era inconcebible. Eso ni se pensaba. Eso ni se pensaba, ¿verdad? Es lo mismo que un muchacho de que le gustaran los hombres, es una cosa callada, escondida, que no se sepa, porque eso era un escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Vamos en un retroceso, vamos en un declive, podemos decir, vamos como cuesta abajo, de tal manera que hemos llegado a una época donde a nosotros el pecado ya no nos dice nada. Esa es la pérdida de la conciencia moral. Que antes se vivía, podemos una sociedad teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Que el centro de la sociedad era Dios. Y la vida familiar y de los individuos de la comunidad como que funcionaban en torno a las leyes, a los principios y a las normas que Dios daba, sobre todo los principios revelados en las Sagradas Escrituras. De tal manera que la gente vivía lo que se llamaba en el santo temor de Dios. Porque habían dos elementos fundamentales para el comportamiento humano. Primeramente, la gente tenía vergüenza. Y le daba vergüenza a la gente hacer las cosas malas por quien lo veía, los vecinos, fulano de tal, que la comunidad se enterara. Pero también la vergüenza con Dios. Lo segundo era la vergüenza con Dios, ¿verdad? Entonces, si tanto me da vergüenza actuar mal y hacer las cosas malas por el aspecto comunitario que se fijaban en mí, ¿verdad? Y me apuntaban, y a la gente le daba vergüenza hacer las cosas malas, ¿verdad? Y por eso, si algo se hacía, era como a escondida, ¿verdad? Muy escondido. Y lo segundo, el santo temor de Dios. Hace 40 años, la catequesis que se daba tenía como fundamento las postrimerías. Es decir, las postrimerías son los últimos acontecimientos de la vida humana. Y le enseñaban a uno en la catequesis las dimensiones de los últimos acontecimientos que son muerte, juicio, infierno y gloria. Todos vamos a morir, eso le enseñaban a uno. Todos vamos a morir. Y después de la muerte, todos vamos a pasar por un juicio. Y después del juicio, eso se determina el juicio, el que haya hecho el bien va para el cielo a un gozo que no pasa nunca. El que haya hecho el mal va al infierno a un sufrimiento, a un horror que no pasa nunca tampoco. Es decir, eran ideas latentes dentro de la sociedad. Incluso en la escuela, uno iba a la escuela y, por ejemplo,
de feliz memoria que murió el otro día, mi primera profesora, doña Dulce, ¿verdad? Que era una dulzura. Doña Dulce murió el otro día, ya de vejez, de más de 90 años. Era una catequista, era una legionaria. Y los otros profesores también eran catequistas, no solamente, no tanto en el sentido que tuvieran centro catequético de la iglesia, pero era que la vida natural de las comunidades giraban en torno a los valores de la fe, a los valores cristianos. Por eso en el profesor uno veía un catequista, uno veía un orientador, uno veía un consejero, no solamente con las ideas científicas de la cabeza, sino sobre todo a partir de la formación espiritual y cristiana que tenían los profesores. De ahí que había ese gran respeto. Uno veía al profesor como un papá. Un papá no solamente en el sentido como paterno, así fisiológicamente, sino a nivel espiritual. El profesor no solamente enseñaba ciencia, sino que enseñaba valores y principios, ¿verdad? Valores y principios. Entonces, hemos caído a una época en la cual primeramente se pierde la vergüenza. La gente hace la cosa, ¿verdad? Así por así, no le importa que lo vean, que se sepa, que se entere. No le importa nada. Y no le importa ni el hombre, ni le importa Dios. Porque ya hemos pasado a una catequesis donde basada en la misericordia. Dios sí es bueno, ¿verdad? Eso es el principio de la catequesis. No. Ay, no enseñen que Dios castiga, ni que hay infierno, ni nada de eso. No, enseñemos que Dios es bueno, ¿verdad? Y que Dios, usted hace lo que quiera, no se preocupe, siga con la vida que usted quiere. Es decir, entonces de ahí que se pierde el temor o el respeto a Dios y se pierde también el temor o el respeto en el ámbito comunitario. Miremos nosotros algunos elementos. Primero, hoy estamos en la época de las verdades particulares. ¿Qué quiere decir? Fulano dice una idea, el otro día tiene una idea, y fulanito dice otra cosa, y fulanito tiene otra opinión. Cada quien, ¿verdad? Todo el mundo tiene razón, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene derecho a decir sus ideas y sus cosas. Ahora, hay que tener en cuenta que hay cosas que sí son opinables, pero hay cosas que no son opinables, ¿verdad? Por ejemplo, de las cosas opinables, dice el padre Lorín, ¿cómo la leche es buena, fría o caliente? Opinable. A ti te gusta fría, a mí me gusta caliente, eso es opinable, ¿verdad? ¿Qué es mejor para el ejercicio? ¿Ir a un gimnasio, montarse en una bicicleta o correr a pies? Opinable. A ti te gusta ir al gym y te funciona, al otro le gusta una bicicleta y le funciona, al otro le gusta correr a pie y le funciona también. Hay cosas que son opinables, ¿verdad? Que si la temperatura de República Dominicana es fría o caliente, eso es opinable, ¿verdad? Porque habrán gente que viven en el desierto a una temperatura de 50 grados y vienen aquí y le parece muy fresco. Pero una gente que vive en Noruega, en el Polo Norte, a 20 grados bajo cero, viene aquí y se encuentra que esto es un fogón. Eso es opinable, ¿verdad? Son cosas que son opinables. Pero, por ejemplo, cuando en física se dice que agua es H2O, eso no es opinable. Es decir, el agua está conformada por una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno. Eso es así. No, yo creo que el agua es 2H y 3O. No, eso no es así. Eso no es opinable. Es decir, hay verdades que son verdades. Un kilómetro son 1000 metros. Bueno, eso es así. No, pero que para mí 1 kilómetro son 1100 metros. No. Es que hay verdades que son verdades. Para mí, la capital de República Dominicana es Santo Domingo. Bueno, pero para mí la capital de República Dominicana es Santiago.
bueno, pues tienen los dos razón. No, no, uno tiene la razón y otro está en el error. Entonces, ¿qué pasa? Hay verdades y sobre todo, primeramente hay una verdad que es absoluta, que es Dios. Dios es la verdad absoluta. Pero ese Dios que es la verdad absoluta nos muestra a nosotros una verdad, la verdad del Evangelio. Ahora, la finalidad del Evangelio en última es la salvación eterna. En eso nosotros no nos podemos perder. Es decir, bueno, de ahí que cuando vemos nosotros en la Biblia que el padre de la fe es Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué sucede? Que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham es padre de la fe? Y eso lo hemos dicho en otros programas. Abraham es padre de la fe no porque tuviera en la cabeza una idea bonita de Dios, ¿verdad? Ay, Abraham tenía una idea tan bonita y yo creo en la Virgencita y yo creo en Dios y yo creo en esto. No, no es por ahí que va la cosa. Abraham es padre de la fe por la obediencia a Dios. Hay dos elementos fundamentales en la vida de Abraham. ¿Cuáles son esos dos momentos fundamentales para entender la fe de Abraham y lo que es la fe en el ser humano? Primero, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Sal de tu tierra, Abraham. Déjalo todo y vete. Y Abraham obedeció. Era un hombre viejito, ahí estaba todo su trabajo, todo su sudor. Abraham no tenía más nada, obedeció a Dios. Pero pensemos nosotros el otro momento determinante en la vida de Abraham. ¿Cuál es el otro momento en la vida de Abraham? Cuando Dios le dice, sacrifícame tu hijo, ese que tú quieres, ese es tu único hijo, sacrifícamelo. Y pensemos nosotros cómo Abraham tempranito se va con su hijo a sacrificárselo a Dios. Con qué dolor, con qué amargura, ¿verdad? Pero en obediencia, en obediencia. Es decir, aquí hay dos cosas, miren. El relativismo moral, ¿verdad? Se expresa también en una expresión que la gente dice. La gente dice, yo creo a mi manera. Yo creo a mi manera. Es decir, y la pregunta es, ¿usted puede creer a su manera? Claro que sí, usted puede creer a su manera. Ahora, la pregunta es, ¿ese creer a su manera le servirá para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo? De ninguna manera, no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque usted de manera particular no se puede crear un camino que lleva al cielo. ¿Y cómo se lleva al cielo? En obediencia. Es decir, ¿qué es obediencia? Obediencia es la obediencia a Jesucristo. ¿Por qué? Obedecer a Jesucristo es poner los pies y caminar en el camino que Cristo enseña. A ti te pueden enseñar los medios de comunicación, te puede enseñar YouTube, te puede enseñar a alguien muy interesante, ¿verdad? Algo que te gustó bastante. Te puede enseñar que tú puedes creer de manera particular, que tú creas a tu manera. Lo puede hacer. Ahora, lo dudoso es que ese creer de manera particular pueda llevarte a la salvación, pueda llevarte a la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino. El que no camina a través de Cristo no llega al cielo. Llegará a cualquier parte. Es como si yo estoy aquí y yo digo, bueno, yo voy para Santo Domingo, voy para la capital de República Dominicana y la capital me queda al sur. Pero yo digo, yo no me voy para el sur, yo voy a la capital a mi manera. Y yo me voy por el norte, voy a caminar para el norte. Y empiezo camina. Puedo caminar la vida entera. A mi manera yo voy para la capital, pero yo voy por un camino equivocado. Cuando tú crees a tu manera, es decir, dentro de los cánones de la modernidad en que estamos viviendo hoy, se saca de la vida
del ser humano el elemento de la obediencia. No queremos obedecer. ¿Cuál es la mayor como descontento de los padres en la familia? Que este muchacho es un desobediente, ¿verdad? La desobediencia. Y ya por ahí empiezan las cosas. Es decir, porque el hijo no quiere obedecer a sus padres, pero los padres no quieren obedecer al estilo del matrimonio, ¿verdad? Yo me caso, pero quiero seguir viviendo una vida porque yo soy libre, porque yo todavía soy joven, porque yo quiero seguir disfrutando mi vida. Es decir, la gente se casa y quiere seguir viviendo como si no se había casado, como si estuviera soltera. No, porque yo tengo mis amigos, yo tengo mi estilo de vida, y porque no aprendimos a obedecer en el hogar, no aprendemos a obedecer cuando tenemos un estilo de vida como, ya sea como casado, como religioso, como sacerdote, como que queremos seguir viviendo la vida igualita, ¿verdad? Y como no aprendimos allá a obedecer a papá y mamá, mucho menos que me hablen a mi Dios obedecer a Dios. Entonces, el mundo de hoy tiene un caos. ¿Y cuál es el caos? Que el ser humano, oigan bien, Dios crea al ser humano. Y como lo dice claramente San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, ¿quién nos creó? Dios nos creó y nos creó por amor. Y la paz del hombre consiste en volver a Dios, en llegar a Dios. Reconoce a Dios, camina en Dios. Ahí está la paz del ser humano. Pero hoy no hay paz. Hoy no hay paz, ¿por qué? Porque esos elementos fundamentales de la vida humana, de la obediencia, ¿verdad?, que se debe dar en la vida desde que somos pequeños, nuestros primeros padres no. Y ya la sociedad incluso, que el libertinaje, que no se puede correr a muchachos, que no se le pueden establecer normas, que es mejor que cada quien haga lo que quiera. Y entonces hay un caos en el mundo de hoy, en el ser humano. Y ese caos que experimentamos a nivel global y a nivel social, también lo experimentamos interiormente. La gente vive con un caos interior. Porque la gente no sabe ni de dónde viene ni para dónde vas. Porque primeramente estamos desconociendo aquel que es el origen de la vida, que es Dios. Desconocemos aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha creado, lo hemos desconocido. Entonces parecemos como una bola de billar que rueda por donde quiera, va para allí, va para acá, pero no tiene rumbo. Y por eso, hermanas y hermanos, en el mundo de hoy hay una crisis. Y el orden de la humanidad tiene que ver con la obediencia y con la sujeción del hombre a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Pero cuando desconocemos a Dios y cuando nos apartamos de Dios, ¿qué sucede? Nos va mal. San Pablo, quien más los describe, es San Pablo, en la carta a los romanos. Lean la carta a los romanos en el capítulo 1 del versículo 15 y 16 hacia adelante, para que le dé una radiografía de qué es lo que estamos viviendo hoy. Y la gente está inventando y ya no encuentra qué moda que inventar, qué pelo me pongo qué color me pongo en el pelo, cuánto arete me pongo, cuánto yo tengo en el pantalón, que si me pongo el pantalón por la rodilla y enseño los pantaloncillos, y que si hago esto, que si invento lo otro, que yo soy hembra y quiero ser varón, que el varón quiere ser hembra, que el gordo quiere ser flaco, que el flaco quiere ser gordo, ¿verdad? La gente vive con un descontento. Pero es el descontento de no adherirse al plan de Dios. Es que Dios lo hizo todo bien. Dios lo hizo todo bien y el hombre de hoy entonces quiere destruir ese orden que Dios ha creado para hacer su propio orden. Oigan bien, el hombre quiere romper, destruir el plan que Dios ha creado. Dios que todo lo hizo bien. Entonces, vamos a destruir ese plan de Dios que no sirve para crear nuestro propio orden, que ese sí sirve.
Oiga, el ser humano, que es criatura, que es polvo, que es barro, hecho por Dios. Entonces, es como el niño recién nacido, ¿verdad? El niño recién nacido salió de su mamá y ya el otro día el niño se fue de su mamá y se fue de su papá, y el niño de meses y de días está haciendo su propio estilo de vida. Pero ni gatear sabe todavía, ¿verdad? Por eso, hermanas y hermanos, la sabiduría consiste en que uno descubra de dónde viene y hacia dónde vamos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El relativismo moral, que cada quien haga lo que quiera, eso no funciona. Vamos a una pausa musical, vamos con Alfarero a disfrutar de un merenguito y retornamos en breve con la parte final del programa. Adelante. Bien, hermanas y hermanos, ¿de qué estamos hablando? El relativismo moral. Nada es nada, se pierde la referencia a Dios, se pierde la referencia a la vida eterna, que es el objetivo fundamental de la vida humana, y se pierde todo. Es decir, cuando ya Dios no es horizonte, cuando Cristo no es camino, cuando el objetivo de mi vida no es alcanzar la vida eterna, entonces no hay razón de existencia y no hay razón de vivir. Miremos nosotros que si usted sale de su casa y usted tiene un destino, usted tiene un objetivo, usted sabe para dónde vas, usted puede encontrar en el camino muchas entraditas y muchas salidas, muchos callejoncitos, pero ¿qué pasa? Usted tiene objetivo en la vida, usted tiene un destino. Y por eso, por más callejones, salidas, entradas que hayan, usted sabe para dónde va, usted sigue recto. Pero el que salió y no sabe para dónde va, se mete en cualquier parte. ¿Qué sucede en el mundo de hoy? Que el hombre, creado por Dios, y el horizonte de la vida del hombre objetivamente es Dios, pero entonces el hombre saca a Dios de su, de su camino, ¿verdad? No quiero a Dios. Y dice Donoso Cortés, un mundo sin Dios es como un edificio en el aire que no se sostiene. Un mundo sin Dios es como un edificio en el aire que no se sostiene. Como el hombre de hoy no tiene esa clarividencia, no tiene esa claridad en su mente, que el camino de la vida es un camino hacia el cielo, y que ese camino es acompañado por Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre no tiene rumbo. El hombre no sabe a dónde vas. Y puede ser que tú mismo en tu vida, tú no sabes, puede ser que tú no sepas a dónde vas. Ahora, ¿cómo saber si tú sabes a dónde vas? ¿Cómo saber si tú sabes que el objetivo de tu vida es Cristo? Es decir, al final la vida eterna, vivir para el cielo. Como decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Cómo saberlo? Miren, y sobre todo eso se ve mucho en el mundo juvenil y en el mundo general de mucha gente, que ya no hay jóvenes y adultos, sino que es un caos que uno ve en el camino. Cuando la juventud no sabe a dónde vas, o una persona en particular, no se sabe, cualquiera que sea, en cualquier callejón se mete. Hay un callejón que es de droga, pues me meto ahí. El otro callejón es de alcohol, pues me meto ahí. El otro callejón es de prostitución, como no sé para dónde va, pues ahí me meto. El otro callejón es pornografía, pues me meto a una vida de pornografía. Hay otro camino que es de moda, pues me meto ahí. El camino del consumismo, pues por ahí me voy. Pero me dicen que están haciendo operaciones, ¿verdad? Para uno ponerse más flaco, ponerse más aquí, ponerse más allí, etcétera, etcétera. Pues por ahí me voy también. Es decir, cuando
el hombre, y si hay que ponerse tatuajes, y si hay que ponerse más aretes, y si hay que ponerse más colores, y si hay que comprar esto, y si hay que ir para allá, y si hay que ir para qué decir, el hombre sin Dios es un barco sin veleta, es un barco, ¿verdad? Sin veleta, una veleta llevada por el viento. Es decir, no tiene rumbo, no tiene dirección. Y como no tiene rumbo ni dirección, ¿hacia dónde vas? Donde lo lleva el viento, ¿verdad? Por eso, para el hombre sin Dios, cualquier cosa es buena, porque es un corazón vacío buscando como un sentido a la existencia. Pensamos nosotros que esos muchachos, en ese centro que nosotros tenemos en San José de las Matas, ya ahí tenemos ahora mismo alrededor de 20 jóvenes, y ellos te cuentan la historia de su vida. No tenían horizonte, desconocían a Dios, no tenían una planificación del evangelio en su vida, ¿verdad? Como Dios no era nada en su vida, eran muchachos, bueno, sin horizonte, se metían en la droga y llegaron y muy mal, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios está haciendo su obra en ellos. Ellos están permitiendo que Dios hiciera su obra en ellos. Pero por esos 20 que están ahí buscándole un sentido a su vida en Dios ahora, saliendo de ese mundo asqueroso y sucio de la droga, ¿cuántos jóvenes y cuánta gente hay en el mundo que no saben a dónde vas? Están perdidos, ¿verdad? Y entonces, dice Escrivá de Balaguer que todo el movimiento, toda la búsqueda, toda esa inquietud del hombre que busca y que busca y que busca, dice, es el hombre que en el fondo de su alma necesita a Dios y siente esa hambre, pero no sabe que es de Dios, y entonces busca en otro lado lo que debiera buscar en Dios. Y como dice un artista, un poeta que se llama Amado Nervo, inútil la fuente que aviva tu paso, no hay nada que pueda calmar tu ansiedad. Por más que tú bebas, la vida es un vaso que solo se llena con eternidad. Inútil la fuente que aviva tu paso. No hay nada que pueda calmar tu ansiedad. Por más que tú bebas, la vida es un vaso que solo se llena con eternidad. Y lo eterno solo es Dios. En psicología se habla de intradistancia. ¿Qué es la intradistancia? La actitud del hombre insatisfecho. ¿Cuál es la insatisfacción del hombre? Que el hombre necesita a Dios y solo Dios llena, y el hombre busca en otra parte. Y nada te llena, y nada te va a llenar, y nada te va a satisfacer, y nada te va a complacer, y nada te va a hacer feliz, y nada te va a hacer contento. El mundo te ofrece placeres, hay que saber eso. Y el hombre vive confundido, porque buscando la felicidad, confunde lo que es la felicidad con el placer. ¿Y qué pasa? Que la felicidad tiene mucho que ver con la alegría del alma. Y el placer solamente llena parcialmente la carne. Entonces, ¿pero qué pasa? El placer nunca toca el alma en el sentido positivo. ¿Y qué expresa el hombre en la felicidad? La satisfacción del alma. ¿Qué quiere decir? Que mientras el alma no esté feliz, el hombre no es feliz. Y nunca el ser humano en pecado, nunca el placer carnal hace feliz al alma. Por tanto, el hombre no es feliz nunca en el pecado. Siente un poquito de placer y un poquito de satisfacción carnal, pero el alma sigue triste, y ese es el hombre. El hombre buscando y llenándose de placeres mundanos, pero el alma cada vez más triste, el hombre en su interior cada vez más triste, mientras el alma no es feliz y el alma solamente es feliz en la gracia divina. Por eso solamente la gracia de Dios nos hace felices. ¿Por qué? Porque es que el alma
está hecha para Dios. Por eso, hermanas y hermanos, es el relativismo moral de que nada es nada, de que yo no tengo pecado porque yo ni he matado ni he robado, de que creer que no hay verdades absolutas, de yo creer que yo tengo que estar en consonancia con un mundo pecaminoso y que toda clase de inmoralidad aprobada y que se tira en televisión y en la internet, todo eso es bueno, todo eso es válido, porque lo importante es que el hombre sea feliz, lo importante es que se sienta contento, porque esa es su vida y hay que respetarlo, porque hay que apoyar al otro en lo que hace, porque yo no sé qué cosa, señores. No es camino de alegría. No es camino de satisfacción del ser humano. Todas esas cosas sumergen al hombre en una tristeza y es tanto así que estamos en el mundo de las libertades. Y estando en el mundo de las libertades donde todo el mundo hace lo que quiere, es decir, una libertad que se ha convertido en libertinaje, el hombre viviendo en ese libertinaje, ¿qué logramos de eso? La enfermedad más terrible del siglo XX, que es la enfermedad de la depresión, de la amargura, que a mí me tocó muchísimo eso en los Estados Unidos, ver gente, y tú no entendías, gente con todas las necesidades cubiertas, con una amargura, una depresión, 15 días que no se baña, 10 días que no se para de una cama. Sí, pero ¿qué es lo que le pasa? No encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a nada. Es que el sentido de la vida solamente está en Dios y en la obediencia a Dios, ¿verdad? Es decir, el ser humano vive en la desobediencia desde pequeño en el hogar y después no obedece a nadie. Y ahí viene el caos. Es decir, cuando el ser humano en la casa se acostumbra a la obediencia y a vivir en los principios familiares, después descubre a ese Dios como papá y lo obedece. Y es la belleza de la vida. Por eso, hermanas y hermanos, si tú eres de esa persona insatisfecha en el mundo, buscando y metiendo en todos los callejones y en todo lo que te ofrece el mundo y todo, ¿verdad? Es que tú no sabes hacia dónde vas. San Pablo solamente entendió hacia dónde iba cuando se encontró con Cristo. Y por eso él que tenía tantas cositas, ¿verdad? Antes de encontrarse con Cristo, que dice él, para mí eso era importante. Pero ya para mí la vida es Cristo y todo es basura. Es decir, ese es el ideal último de la vida cristiana. Experimentar, disfrutar y saborear a Cristo de una manera tan viva que todo lo demás nos parezca basura, ¿verdad? Porque en comparación con la ganancia de Cristo, ¿qué es lo otro? Porque todo se pulveriza, todo se vuelve nada. Es decir, no se puede poner el corazón. Eso me acuerdo, el Mateo Andrés, sacerdote jesuita, psicólogo que en paz descanse, decía eso. No se puede poner el corazón en nada que se vuelva polvo. Y por eso hasta uno mismo se vuelve polvo. Hasta el acero con el tiempo se va pulverizando. Te hace una puerta de acero y de hierro y con el tiempo se va como quitándole cacarita y se va como pulverizando. Todo se vuelve polvo en este mundo. Y Dios es eterno y estamos hechos para Dios. Por eso, hermanas y hermanos, en este mundo donde se ha convertido en un cáncer ideológico el relativismo moral, donde desconocemos a Dios y sus leyes y sus principios, entonces un mundo que se vuelve un caos. Vuelvo y repito la frase de Donoso Cortés, que nos aprendamos por lo menos esa frase esta noche. Un mundo sin Dios es como un edificio en el aire. Aplícalo a tu familia. Mi familia sin Dios es como un edificio en el aire. Aplícalo a tu vida personal. Mi vida sin Dios es como un edificio en el aire. Mi realidad que me circunda, que me rodea,
mi realidad sin Dios es como un edificio en el aire, no se sostiene. Lo único que sostiene todo es Dios y estamos hechos para Dios. Por eso, hermanas y hermanos, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque incluso corremos el riesgo hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Como hacernos los bonachones y estar a la par con el mundo y para conquistar la gente, decir que nada es nada y que todo es igual y que usted sigue en su situación de pecado, que eso no es nada. A usted como quiera Dios lo ama y si usted tiene su pareja y su familia pero le gusta otra, no se preocupe, busque la otra, ¿verdad? Porque lo importante es el amor y lo importante es esto, lo importante yo no sé qué cosa, señores. Tengan juicio también. Si te están diciendo eso, no es Dios que te está hablando. Ese no es el camino que lleva al cielo, ¿verdad? Ay, que mire. Y se da incluso, ¿verdad? Gente aconsejado hasta por religioso, ¿verdad? No, si usted tiene una novia, eso no es nada que usted tenga relaciones con ella fuera del matrimonio o que usted, porque si se aman, eso no es nada. Lo importante es el amor, lo importante yo no sé qué cosa. Es decir, y vamos nosotros como caminando. Recuerdo que, y ese lo ponía de ejemplo el otro día, que una señora se me acercó a mí y me dijo, padre, yo que voy a los casinos y como que estoy inquieta, porque ya le pregunté a un sacerdote que si ir a los casinos era mal en los Estados Unidos, en Nueva York. Y entonces el sacerdote me dijo que si yo no jugaba lo de la renta, eso no era nada, ir a jugar a los casinos. Yo le dije, mire, como el diablo inspiró en un momento a Judas para que vendiera a Cristo, como inspiró a Pedro para que lo negara cuando estaba pasando la 1001 ahí, así también inspiró a ese para que le dijera ese disparate. Ay, padre, mire, yo tengo un novio y nosotros nos acostamos porque fulano de tal que va a la iglesia nos dijo que eso no era nada, que lo importante es el amor. Señores, Dios ha inscrito su ley en nuestros corazones. Y recuerden que lo que fue pecado hace 100 años es pecado hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El camino de llegar al cielo sigue siendo angosto, sigue siendo estrecho. Es decir, el hecho, si yo le pregunto a ustedes, si le digo, empiezo con un evangelio, señores, ya nada es nada, cada quien haga lo que quiere, el que esté en droga que siga ahí, y el que sea infiel que siga ahí, eso no es nada. Lo importante es disfrutar la vida y después iremos derecho para el cielo. Usted tiene juicio para decir, ese padrecito prietico que está predicando en la televisión se está volviendo loco y lo que él está diciendo no está acorde con la Biblia. Es decir, este está siendo inspirado por otro espíritu que no es un espíritu de Dios. Es decir, usted tiene juicio para eso y Dios Dios le ha dado juicio. Es decir, porque hay mucha gente hoy alimentándose de internet, alimentándose de YouTube, alimentándose que fulano dijo y que allí yo oí y que allí andan comentando y la gente se está metiendo un berenjenar en la cabeza de confusiones que no sabe ni para dónde coger. Mire usted las Sagradas Escrituras y la doctrina de la iglesia. Las Sagradas Escrituras y la doctrina de la iglesia. El Señor le dio autoridad a Pedro, es decir, a la iglesia, de atar y desatar, y va a decir el Señor, quien a ustedes le escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. No se trata de que yo vaya para abajo de un palo, yo le voy a preguntar a Dios directamente. Dios no te lo va a decir directamente. Dios escoge a hombres y mujeres determinados para proclamar su verdad y en este caso escogió a la iglesia, ¿verdad? En la persona de Pedro y los discípulos para que llevaran la verdad de la salvación sin mentira y sin error. Pero si un día tú haces una pregunta ética o moral y te salen con una contesta lapsa, es decir, verifica bien, ¿verdad? Para que no te equivoques. Para que, pues, Señor, abre. No, yo no te conozco. Fue que me aconsejaron allá y yo hice lo mal hecho. No, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Mire, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Dando gracias a Dios y quiero que
hagamos una oración por un hermano nuestro que está entubado, tiene el virus y está mal, aunque está en un proceso de mejoría, nuestro hermano y ministro Fernando Álvarez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y rezamos a la Virgen por todos los enfermos que hay en los hospitales y en los centros médicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanas y hermanos, estemos de acuerdo no con la falacia del mundo, sino con la verdad de Dios que nos lleva al cielo. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que es su mejor compañía. Pasen buenas noches.